Buenos días una vez más. Dios les bendiga. Vamos a, primeramente, antes de proceder con algunas cositas que quiero compartir, vamos a orar un momentito. Nuestra hermana Seidi nos solicita oración por la salud de una de sus hermanas. Recuérdeme el nombre de su hermana. Mari. Mari. Vamos a orar por Mari y su familia. Hermanos, ¿hay alguna otra persona que tenga alguna situación de salud? Levante su mano nada más para tomarle en cuenta en esta oración. Nuestro hermano Gavino. ¿Alguien más? Nuestra hermana Lisette. ¿Alguien más? Ok, vamos a orar. Señor, aprovechamos este tiempo, nos gozamos en él, nos acercamos a ti, confiados en tu gracia, como dice tu palabra, en el momento del oportuno socorro. Confiadamente venimos ante ti, suplicando, Dios eterno, tu misericordia. Hay varias personas que están enfermas, mi Dios. Algunas incluso en este salón, que tal vez por alguna razón especial o discreción no han levantado su mano, pero estarán enfrentando alguna situación adversa. Oramos primeramente por Mari y por toda su familia. Y pedimos, Dios eterno, que en este momento de dificultad en cuanto a la salud, tú seas fortaleciendo y sosteniendo y protegiendo. Y tú regales en tu infinita gracia esos dones de sanidad para que la vida de todos en esta casa sea levantada con tu mano poderosa. Aprovecho, Señor, y oramos por la salud de nuestra hermana doña Gladys, quien no ha estado bien en los últimos tiempos. Pedimos también tu gracia y tu misericordia sobre ella, tu manifestación de poder en su vida. Oramos por doña Elizabeth también. Oramos, mi Dios, también por Beatriz. Oramos, Padre, también por la petición que tenga en su corazón nuestro hermano Gavino, nuestra hermana Lisette. Tú conoces las cargas en este particular, en lo que tiene que ver con la salud. Tú conoces también, oh Dios, la petición que nuestra hermana doña Deyanira nos compartió. Oramos también en tu infinita gracia, pidiendo tu favor y tu misericordia. Así, Señor, hay muchas otras personas. Nuestra hermana Milena también ha tenido algunas inclemencias en cuanto a su salud en estos últimos días. En fin, mi Dios, todas las personas que han estado atravesando momentos de salud difíciles, pedimos que en tu infinita gracia y en tu misericordia, mi Dios, tú regales dones de sanidad. Alabamos tu nombre por las sorpresas, las maravillas que hemos visto en el pasado, en muchas ocasiones, en las cuales, mi Dios, tu mano poderosa se ha manifestado grandemente. Te exaltamos y te damos gracias porque no somos dignos de nada de eso bueno, pero tú que eres grande en misericordia, decidiste bendecirnos en el pasado.
a muchos o a todos de los que estamos en este lugar, mi Dios. Tu mano poderosa se ha manifestado. Señor, así como lo has hecho en el pasado, hoy, una vez más, pedimos, muestra tu gloria y tu poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanas y hermanos, hoy no tenemos actividad para niños ni para jóvenes, así que hoy nos quedamos todos en este lugar. Pero, como ya sabrán ustedes, para la próxima semana, próximo mes de febrero, va a haber algunos ajustes en torno a la actividad de escuela dominical. Entonces yo quiero referirme a eso un momentito antes de proceder con la reflexión, pero antes de referirme a eso, quisiera hacer un llamado muy importante en esta ocasión a todos los que estamos acá, porque creo que es totalmente notorio y sabido por todos que estamos en una época en la cual el pico de contagios ha sido muy elevado. No tenemos miedo, sin embargo, somos cuidadosos, ¿verdad? Y tenemos que ser cautos. Y yo quisiera hacer un llamado el día de hoy para que extrememos las medidas de prevención, hermanos. El uso de la mascarilla, el lavado de las manos oportunamente y, en la medida de lo posible, el distanciamiento, todo lo que sea necesario. Déjenme decirles que el año pasado yo pensaba que para este mes de enero iba a invitarlos a que en algún momento dado, con cierta discreción, pudiésemos darnos un abrazo por ahí, como hermanos, porque extrañamos eso, ¿verdad que sí? Pero eso no se puede, no se ha podido. Les digo nada más que había esa buena voluntad en mi corazón, pero era muy obvio, quizás desde el mes de diciembre, esto es algo que estaba en mi corazón desde hace mucho atrás, pero desde el mes de diciembre ya era muy obvio que esta situación probablemente se iba a disparar. Entonces, quisiera hacer un llamado para que extrememos las medidas. Aún aquí dentro del templo, por favor, hermanos, extrememos las medidas. ¿De acuerdo? Entonces, con todo el dolor de mi corazón, tengo que decir, no abrazos y tratar, en la medida de lo posible, de evitar el contacto personal en todos los sentidos. ¿De acuerdo? Es muy importante eso. Esta variante que está circulando hoy en día en el ambiente es una variante muy contagiosa. En son de broma, algunos han dicho que con solo volver a ver a otro ya se contagia, porque traspasa los linderos de las mascarillas. Entonces es muy importante ser precavidos. Dicho sea de paso, yo experimenté el COVID días atrás, estuve enfermo y obviamente, como es natural, todos en casa se vieron trastocados por ello. Entonces, se pasa un muy mal momento, ¿de acuerdo? En el mejor de los casos, como ha sido el nuestro, que por la gracia de Dios salimos adelante. Algunas personas lamentablemente no logran salir adelante. Aún hoy en día hay gente que está muriendo por esta variante que está circulando en nuestro entorno. Entonces, quiero hacer ese llamado vehemente, con respeto, con cariño, con afecto, con sabiduría, con el ánimo de que prevengamos, hermanos. Tratemos de evitar el contacto entre burbujas, ¿de acuerdo? Es muy importante tener ese cuidado. Lo otro que queremos decir es que a partir de la próxima semana vamos a mantener en actividad, Dios mediante, cada domingo clases para todas las edades en nuestra iglesia. Y ya quiero explicar esto. Gracias, preciosa. Gracias, mi amor. Y ya quiero explicar esto. No es que vamos a retornar a una escuela dominical como la conocíamos antes de la pandemia, ¿de acuerdo? Sino que vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo hoy en día, solamente que en lugar de que un domingo haya dos grupos de clases de escuela dominical, como eran por ejemplo los adolescentes y los jóvenes un domingo, y el otro domingo haya un solo grupo de escuela dominical, que era el grupo de los niños, ahora vamos a tener 3 grupos cada domingo. Lo que vamos a hacer es habilitar un espacio más para que haya una actividad constante todos los domingos para los 3 grupos. Los niños no se van a reunir como previo a la pandemia, clases de 3 a 5 años, de 6 a 8 años, de 9 a 11 años, por decir algo, y así. No se van a reunir de esa forma. Los niños se van a reunir en un solo grupo
de 3 a 10 años en el salón más grande. Probablemente ese va a ser su espacio permanente, todo va a depender del tamaño de los grupos, pero hasta ahora el comportamiento que hemos tenido es que los domingos que hay actividad de niños, pues el grupo es relativamente grandecito, por lo menos más grandecito que los otros dos grupos. Entonces ese grupo se va a reunir en el espacio abierto o bien ventilado, bien espacioso que tenemos, y los otros dos grupos de jóvenes y adolescentes, que son grupos más reducidos en cuanto a la asistencia, vamos a ubicarlos. Lo que vamos a hacer es habilitar un espacio más para entregar esta clase. Cada domingo vamos a seguir teniendo el mismo aforo que tenemos hasta el día de hoy. No vamos a exceder el aforo se mantiene, ¿de acuerdo? Entonces, no es que vamos a aglutinar más gente, es que vamos a organizar mejor la gente que está asistiendo cada domingo. Eso es lo que vamos a hacer. Y en virtud de ello, también pues vale la pena recordarles a todos la importancia de hacer su reserva con anticipación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí ha sucedido ya que algunas personas van a reservar viernes o sábado y ya viernes o sábado no hay espacio. Entonces, en virtud del aforo que nosotros podemos tener aquí en el salón, pues tenemos que decir en algunas ocasiones cuánto lo sentimos, no se puede. Cuando nos reservan a última instancia y hay algunos espacios que por A o por B podemos aprovechar por razones particulares, incluso a veces mi familia y yo cedemos el espacio nuestro ahí, lo cedemos y nosotros nos quedamos de pie. Cuando se puede hacer, lo hacemos ese esfuercito para que la gente pueda venir porque quieren venir, pero hay momentos en los que no se podrá. Entonces nada más hacer esa instancia también, instarles a que hagamos la reserva con debida antelación. ¿De acuerdo? Esas eran las cosas, las recomendaciones que quería hacer el día de hoy. Habiendo dicho estas cosas, vamos a ver si puedo ubicar en este momento la presentación de hoy. Bueno, perdón, esto también era parte de. El día de hoy está acompañando a nuestra hermana Marjorie, que la semana pasada yo no pasé aquí al frente por razones especiales. La semana pasada todavía no me sentía 100% bien, digámoslo así, en términos de pararme aquí al frente a predicar. Entonces, dichosamente mi hermano Modesto nos apoyó con la enseñanza, pero preferí la semana pasada pues no estar aquí al frente. Pero desde la semana pasada ya acompañaba a doña Marjorie, este caballero que está con ella ahí al lado, y hoy le está acompañando su hija mayor, ¿verdad? Entonces, Marjorie, ¿nos recuerda los nombres de ellos? Roger y Gendry, es correcto, Roger y Gendry. Quiero que les demos una bienvenida hoy, hermanos. Aparte de ellos tenemos a Aldo y a Maricruz, que hace rato no les veíamos, pero hoy los tenemos con nosotros. Nos gozamos, hermanos. Démosles por favor a ellos que están allá en aquellas sillitas una bienvenida. Qué bendición tenerles acá. Bien, el día de hoy vamos a introducirnos en esta reflexión. Vamos a ver si ya está ahí. Muy bien. Vamos a orar nuevamente. Señor, ahora abrimos este espacio, Padre, para deleitarnos en tu palabra, para que se cumpla lo que nos decía la lectura de Primera de Pedro capítulo número 2. Desear esta palabra, buscar esta palabra, y que esta palabra edifique nuestras vidas, porque tú nos has comprado con sangre. Que esta palabra nos enseñe también lo que es correcto para nuestras vidas y para todo lo que de nuestras vidas hacia afuera se proyecte también. Que tu palabra, oh Dios, muestre cómo es particular y propio de ella, porque dice tu palabra misma que no volverá a ti vacía. Así que hágase tu voluntad en nosotros a través de esta preciosa palabra del Señor.
Amén y amén. Bien, la semana pasada nuestro hermano Modesto nos compartió este precioso tema. Esa es otra muy buena recomendación. Cargue por favor, hermano, siempre su abrigo, porque vea que estamos experimentando cambios en el ambiente muy drásticos. De repente está caliente y de repente viene una ráfaga de frío enorme, ¿verdad? Entonces, por favor, cargue su abrigo para evitar algún mal en este particular. Bien, les decía que la semana pasada nuestro hermano Modesto nos compartió este precioso tema, la maravillosa providencia de Dios. Yo quiero el día de hoy derivar de la enseñanza que nuestro hermano Modesto nos compartió, derivar algo, acotar un poquito en torno al tema de la providencia. Pero quiero rescatar algunas de las cosas para recordarlas que nuestro hermano Modesto nos compartió. Nuestro hermano Modesto introdujo con este pasaje: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Introdujo nuestro hermano Modesto con este texto para hablarnos de la providencia divina. Y una de las cosas dentro de las definiciones que nuestro hermano Modesto compartió, la segunda de las que está ahí anotada en la lámina, dice: Dios interviene en todas las cosas creadas de tal manera que, y ahí sigue el resto de la definición. Pero lo que quiero es rescatar esta idea de que en el concepto teológico de la providencia divina, Dios está presente, y esta es una palabra que me llamó la atención dentro de lo que nuestro hermano Modesto compartió. Me gusta esta expresión. Cuando hablamos de la providencia y de las implicaciones para nuestra vida, dice, significa, entre otras cosas que nuestro hermano Modesto dijo, lo que quiero es rescatar esta línea de pensamiento, significa que podemos vivir con la seguridad de que Dios está presente y activo en nuestras vidas. Y sí tenemos que decir un contundente amén. Dios está presente y está activo en nuestras vidas. La providencia divina asegura la intervención de Dios en todos los acontecimientos de nuestra historia. De alguna manera, se conjugan perfectamente en la voluntad de Dios, aunque nosotros no alcanzamos a comprenderlo de manera plena, pero se conjuga perfectamente el ejercicio de nuestra propia voluntad con la intervención de Dios para que se produzcan aquellos que son los propósitos eternos de Dios. Así que Dios está presente y Dios está encaminando nuestra vida y nuestro camino, ¿sí o no? Claro que sí. Pero entonces, aquí es donde voy a hacer una derivación. Nuestro hermano Modesto habló un poquito de esto la semana pasada, pero yo quiero hoy acercarme un poquito a esta rama, por decirlo así, a esta vertiente, a esta vena que deriva del tema de la providencia, de la providencia divina. La interrogante desde la antigüedad. Desde la antigüedad ha habido una interrogante que es: ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué sufren los buenos? Entonces, si Dios está presente en nuestras vidas, ¿por qué Dios no impide el sufrimiento en nosotros? Porque cuando hablamos de la providencia divina, no podemos divorciar a Dios como quien es Dios eterno y maravilloso de todas sus otras cualidades, virtudes o descripciones, conceptos de su forma de ser. Y si Dios es bueno y maravilloso, ¿cómo es entonces que un Dios bueno que me ama y que interviene en mi vida permite el sufrimiento en mí? Y esa es la derivación hacia donde me quiero acercar el día de hoy, es la providencia divina y el sufrimiento en nuestras vidas. Otra forma de acercarnos a este interrogante es: ¿por qué hemos de sufrir si Dios, el Todopoderoso, el que en cualquier momento y con nada de esfuerzo
puede apartar absolutamente todo tipo de adversidad y todo tipo de sufrimiento de nuestras vidas. Finalmente, otra forma de decirlo, tal vez más resumidamente, es ¿cuál es el papel del sufrimiento en el plan providencial de Dios? O sea, ¿cómo se conjuga el sufrimiento en el plan providencial de Dios? ¿Por qué el sufrimiento en nuestras vidas? ¿Por qué está allí? Si Dios en su providencia nos está cuidando, nos está protegiendo, nos está amando y nos está conduciendo hacia sus propósitos maravillosos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dígame, hermano. No le dé temor decir amén. No le dé temor decir amén. Ahora, no pretendo yo el día de hoy dar respuestas absolutas o tener todas las respuestas, ¿de acuerdo? De hecho, cuando hablamos del sufrimiento en la vida del cristiano, estamos hablando de una de las cosas más fuertes que todos nosotros experimentamos. Y es que cuando nosotros estamos atravesando el momento oscuro, el momento difícil, el momento del sufrimiento, en cualquiera de las dimensiones, en cualquiera, llámese salud, llámese problemas personales, problemas familiares, llámese problemas económicos, lo que sea, problemas en su trabajo, lo que sea. Cuando usted está pasando por el valle oscuro del sufrimiento, sin duda alguna, su fe y la mía están siendo a prueba, están siendo probadas, siendo puestas a prueba. Entonces, nos entra a nosotros la perplejidad. Nos quedamos a veces asombrados y de repente a veces sin una respuesta lógica ante las situaciones de la vida. Ya en el libro de Eclesiastés, por ejemplo, y quiero rescatar esto, en el libro de Eclesiastés, el predicador, el que reflexiona en las cosas de la vida, nos muestra esto. Vean este pasaje, dice: hay una vanidad que se hace sobre la tierra, hay algo que es difícil de sobrellevar, hay algo que es pesado, hay algo que nos deja con un hueco, con un vacío. Y dice: hay justos a quienes les sucede conforme a las obras de los impíos, y hay impíos a quienes les sucede conforme a las obras de los justos. Y digo que también esto es vanidad. El que está reflexionando ahí en Eclesiastés está, mira, hoy tenemos a Josué también, y no levantó la mano para decir: heme aquí. Hermano, démosle una bienvenida a Josué, que no lo habíamos visto. ¡Wow! Él dijo: me escapé, dijo. No, qué bendición. Oye, Josué, ¿cómo nos alegra verte hoy acá, de verdad también. Bueno, como también le dije a Aldo y a Maricruz temprano, cómo me alegra verles acá. Y claro, don Roger y Yendri, qué bendición tenerles, y qué bendición verlos a todos, hermanos. Qué bendición verlos a todos. Bueno, volviendo al tema. El que está reflexionando en Eclesiastés está reflexionando sobre las cosas que él ve debajo del sol, las cosas que suceden en su entorno. Y lo que está haciendo es poniendo de manifiesto algo que ya todos nosotros hemos visto, hermanos. Que el justo, que debería ver cosas buenas, a veces ve cosas terribles. Y el impío, que debería sobre sí caer todo el peso de su maldad, el impío más bien experimenta cosas maravillosas. Y eso nos deja perplejos. ¿Cómo puede ser posible? A veces pensamos: pero Dios, vemos a una persona que está en semejante aflicción y vemos que es una persona de buen corazón, una persona con buena conducta, una persona incluso cristiana, con un testimonio tremendo y verdadero y bueno, y sin embargo esa persona está pasando por una situación que incluso a veces puede implicar años, y uno dice: wow. Y usted ve al impío, los traficantes de droga, los traficantes de personas, los que tratan, lo que llaman trata de personas. Usted ve que hay gente que ha violado y quedan impunes. Usted ve
que hay gente que ha asesinado. Y vemos videos ahí en las noticias donde llegan 2, 3, 4 con armas de alto calibre. ¡Pum! Se fueron y no se sabe quiénes son y dónde están. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible? Esto nos deja perplejos. El salmista en el Salmo 73, ante la prosperidad de los impíos, vea usted, los impíos a quien él ve y lo relata en el Salmo. Si usted lee el Salmo 73 se da cuenta que él plantea que estos impíos son violentos, son opresores, son orgullosos, parecen ser poderosos también. Y creo, a la luz de lo que he reflexionado en el Salmo 73, poderosos en economía, influyentes en la sociedad, que oprimen al necesitado, arrogantes, glotones, y parecen casi inmortales, porque el salmista en el Salmo 73 ve que ellos viven como si la muerte no llegara a sus vidas y no les fuera a afectar nunca. Entonces, ¿qué dice el salmista? Ahí, ciertamente hacia él, en cuanto a él, porque él es un hombre piadoso, dice, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Y dice el salmista, si usted sigue leyendo el Salmo 73, que él estuvo a punto de resbalar, a punto de pararse al lado de los impíos, como diciendo, ¿sabe qué? Es que a ellos les va bien. ¡Qué irónico! ¿Sí o no, hermanos? Y aunque no querramos aceptarlo, a veces nosotros decimos, Dios, ¿por qué? ¿O a usted no le ha pasado? Usted nunca ha preguntado a Dios, ¿por qué? Hace días atrás les dije que estuve con COVID, hermanos. Yo no sabía que era COVID. Pensé que era una gripe de esas quiebrahuesos. No estoy diciendo que el COVID sea una gripe. Lo que estoy diciendo es que los síntomas son muy parecidos. Pero hace días que yo estuve con COVID. Oigan, la vi bien mal, hermanos. Unos escalofríos. 3 cobijas encima, 3 abrigos encima, pastilla de acetaminofén adentro, y aún así temblaba, hermanos. Y en medio de mi situación, una tos incesante. Hubo una noche que prácticamente, si dormí media hora, creo que dormí mucho. De hecho, me fui a dormir abajo. No fue que mi esposa me echó. Me fui a dormir abajo para que ella pudiera descansar un poco, porque si no, no la iba a dejar dormir. Y en medio de esa situación, ese dolor de cuerpo y toda esa cosa que a uno le da, hermanos, yo decía, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me entregas a esta situación? Y eso, que era apenas, una situación de sentirse incómodo. Digo eso porque dichosamente no requerí ningún tipo de hospitalización ni cosa similar. ¿Me explico? La gente que es hospitalizada y que está en una situación crítica allí y que son conscientes, déjeme decirle que eso es de titanes. Lo que quiero decirle es que ¿cuántos de nosotros a veces también nos hemos preguntado, Dios, ¿por qué? Y volvemos a la pregunta inicial, ¿cuál es el papel entonces del sufrimiento en el plan providencial de Dios? Si en su providencia Dios está conmigo. Es más, si usted se va a la primera carta de Pedro, capítulo número 1, el capítulo de ayer, usted se da cuenta, Pedro es una carta que habla del sufrimiento de los hijos de Dios. Y habla de nuestra fe que está siendo probada. Momentos difíciles. La divina providencia. Y allí en la carta de 1 Pedro capítulo número 1 hay un versículo que dice que Dios guarda nuestras vidas para el momento de la salvación. Dios está guardando nuestras vidas. Pero vea qué interesante, Dios está guardando nuestras vidas para la salvación, permitiendo el sufrimiento en nosotros. ¿Ve usted cómo las dos cosas están allí? Y siempre dentro de la perplejidad, y hoy nos vamos a acercar un poquitito al libro de Job. Siempre dentro de la perplejidad que esto nos provoca,
Vean a Job. Ustedes recuerdan la situación de Job, ¿verdad que sí? Todos sus hijos fallecieron, todos sus bienes se perdieron, su salud terriblemente quebrantada. La única persona que podía realmente apoyarlo en ese momento, su esposa, lo abandona prácticamente, le dice: ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. Y si uno sigue leyendo el libro de Job, se da cuenta que hay otras cosas que Job sufre. Por ejemplo, Job era un hombre acaudalado y poderoso, y en medio del libro se deja ver que ahora aquellos que de alguna manera eran como por debajo de él, ahora ellos se burlan de él, porque ahora está en una situación deplorable. Y por cierto, Job nos presenta una realidad que a veces pasa en la sociedad. ¿Sabe usted que hay pobres que se hacen ricos de la noche a la mañana? Y también hay ricos que se hacen pobres de la noche a la mañana. Ironías de la vida, ¿sí o no? Sí. Y entonces Job, vean ustedes, en medio de su aflicción él exclama, ¿y qué dice? Dice el capítulo 10, verso 1: está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Y sigue discurriendo ahí en el capítulo 10. Pero es lo que dice, palabras bien fuertes, ¿sí o no? Está mi alma hastiada de mi vida. El sufrimiento ya me llegó al colmo, dice, ya no aguanto más. Ya no aguanto más, esta cosa me tiene agotado. Y usted sabe que ¿alguno de ustedes ha tenido un dolor permanente? Un dolor permanente, un dolor de esos que es mañana, tarde, dormido, despierto, de pie, sentado, acostado, sin pastillas, con pastillas. ¿Alguno ha tenido un dolor de esos? Y usted se ha dado cuenta de algo. Esos dolores, y sabe que si el dolor es de esos dolores fuertes, de esos que es como cuando uno se da un martillazo en el dedo. ¿Usted se ha dado un martillazo en el dedo alguna vez? Y el dedo le hace así. ¿No le ha pasado? Puramente lo de las caricaturas, ¿verdad? Y el dedo le hace así, ¿verdad? El palpitar del corazón. Y a veces hay dolores que son así, en cualquier parte del cuerpo, y el dolor está ahí, y el dolor como que le hace a uno pla, y pla, y pla, y todo el día, y toda la noche. Vea, el primer día uno se porta valiente. El segundo día va a la milla extra. El tercer día ya uno se siente un poco agotado. Y el cuarto día llega un momento de esos dolores incesantes. Llega un momento en que usted dice: ¿sabe qué? Ya no aguanto. El dolor cansa, hermanos, ¿sí o no? El dolor cansa. Y Job parece que llega a este momento, ahí en el relato del libro, parece que llega un momento en el que él dice: ¿sabe qué? Ya no aguanto más. Sufrimiento y providencia de Dios caminan de la mano algunas veces. Antes de avanzar un poquito al libro de Job, quiero recordar esta premisa básica. Y para mí, una de las razones fundamentales por las cuales hay sufrimiento para todos nosotros como seres humanos. Génesis capítulo número 3 nos recuerda el acontecimiento de la caída del hombre. El ser humano, ahí en el libro de Génesis capítulo 2 y 3, el ser humano pudo haber actuado en amor y obediencia a Dios, pero en el ejercicio de su libre decisión tomó decisiones el ser humano. Malas decisiones que acarrearon terribles consecuencias. Y Génesis capítulo número 3 nos relata a nosotros la caída no de Adán y Eva. Tenemos que pensar en esto, aunque ahí estaban ellos dos, sí, es la caída del ser humano, porque en él o en ellos está representada
toda la humanidad. Lo que quiero decirle es que si en lugar de Adán y Eva hubieran sido Harold y Maureen, probablemente hubiera pasado lo mismo. ¿No le ha pasado a usted que cuando alguien le dice no vea, se acerca su esposa o alguien y dice no mires para tal lado, pero tal cosa? No mires, y cuando está terminando de decir no mires, está de una vez escaneando a dónde, ¿verdad? ¿No le ha pasado eso? Entonces, en Génesis capítulo número 3, vea, la muerte entró, la muerte física y la muerte espiritual entró en la humanidad. Los dolores de parto entraron en escena en la esfera de la creación. La tierra fue maldita por causa del pecado del hombre. La expulsión de Adán y Eva del jardín también, donde todo era bueno. Todo era bueno en el jardín, todo. Recuerde, Dios creó y todo era bueno y bueno en gran manera, y sin embargo el ser humano lo echó a perder. Y entró entonces el pecado en el mundo, y con el pecado todas las terribles consecuencias de él. Y una vez más, si usted sigue leyendo Génesis capítulo 4 y capítulo 5 y capítulo 6, y de ahí en adelante, usted se da cuenta que hay una serie de acontecimientos en los cuales la maldad del ser humano es tremenda. Incluso en el capítulo número 6, recuerde, Dios determina acabar con la raza humana porque dice que el pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Solamente el mal. Y entonces, mi hermana y mi hermano, nosotros tenemos que entender algo. ¿Por qué hay sufrimiento en esta esfera en la que nosotros vivimos? Hay sufrimiento porque el ser humano ha pecado. Y por causa del pecado se dan toda esta serie de desbalances y de desajustes, de injusticias, donde aquellos que viven bien y deberían recibir bien, a veces, lamentablemente, experimentan el sufrimiento, el mal, el dolor, la aflicción. El año pasado, al cierre del año, estábamos hablando de esas emociones. ¿Recuerdan ustedes? De la tristeza. ¿Recuerdan ustedes? Hablamos de incluso de la depresión. Hablamos de la culpa. Todo eso es resultado del pecado. Así que, primeramente, quiero dejar eso establecido. La muerte entró. De hecho, los teólogos nos dicen que en aquella expresión, en aquel mandato que Dios le dio al hombre, cuando le dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás, el texto dice, muriendo morirás. Y de alguna manera todos nosotros, conforme vamos creciendo y nos vamos haciendo grandes, no nos percatamos, pero en realidad hasta cierto punto estamos muriendo cada día. ¿En qué sentido? Nuestro cuerpo se va agotando. Se va agotando. Yo pasé 5 días bien golpeado y ya luego, ahí, ¿verdad? Iba saliendo. Mi hijo, como dice el refrán, ¿cómo es que dice el refrán? Juventud, ¿qué? ¿Cómo? Divino tesoro. Juventud, divino tesoro. Mi hijo, le empezaron los síntomas un día, al día siguiente y al tercer día, nada. Y a mí, con todo y medicamentos, y yo 5 días. Y dele bonito. El puño. Sí, estoy usando el puño como... gracias. Y todo esto es resultado ¿de qué? Del pecado. Entonces, ahora sí, el relato del libro de Job nos ayuda un poquito. No vamos a leer todo el libro, pero quiero rescatar algunas cosas. El libro de Job trata acerca de, la libertad de Dios de infligir, de imponer dolor inmerecido. Porque cuando usted ve a Job, y dice la escritura en el libro de Job, en el primer capítulo, dice que hubo un hombre que era perfecto, recto, temeroso de Dios y, ¿se acuerda? No, apartado del mal.
Dios mío, yo con esos calificativos, hermanas y hermanos, me siento feliz y dichoso. ¿Sí o no? Job no era un hombre perfecto, pero era un hombre que tenía una buena reputación por su manera de ser. Y cuando usted sigue leyendo y se da cuenta que Job incluso intercede por sus hijos, sacrifica a Dios por sus hijos, un padre ejemplar, un hombre que velaba por el bienestar de sus hijos, aunque sus hijos parece ser que tomaban ciertos caminos que no eran acordes con lo que Job les estaba instruyendo. Pero lo cierto es que Job era un hombre que vivía de tal manera que uno podría decir en el libro de Job, Job no merecía lo que vivió. Pero el libro nos habla de esa libertad de Dios, de imponer un dolor inmerecido, pero también de la decisión del hombre, oiga, de sujetarse a Dios en medio de ese sufrimiento sin perder su fe. ¡Wow! Y es que esa es la enseñanza del libro de Job. Sí, Job llegó momentos en que se sentía cansado. Incluso uno lo ve como que alterca con Dios en algunos momentos y cuestiona a Dios. Y claro, lo cuestiona, sí. Porque está en un momento difícil de su vida. Pero con todo y todo, Job no abandonó su fe. Y ya nosotros lo sabemos por lo que viene posteriormente. En el libro se plantea la idea de que Dios provoca una respuesta confiada de parte de Job por encima de su comodidad personal. O sea, en el libro se nos plantea eso. Cuando usted ve el inicio y ve el final, claro, cuando usted ve el puro inicio y se queda con solo el inicio, usted dice, uy, ¿qué pasó aquí? Pero cuando uno llega al final del libro se da cuenta que de alguna manera Dios está empujando a Job para una respuesta de fe en su vida. Job sufre y lamenta su situación. Ahí tenemos algunos versículos que están citados y usted los puede abrir y podemos ver por lo menos uno. Vayámonos al capítulo 16, versículo 11 y 12 de Job. Capítulo 16, ahí en el libro de Job, versículos 11 y 12. Y vean cómo dice Job aquí. Dice Job, me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Vean ustedes, Job lamenta su situación. Y aquí, no estoy seguro que sea 100% un reclamo, pero parece ser como si le estuviera reclamando a Dios. Yo estaba bien y tú me lo quitaste todo. ¿Alguna vez usted ha sentido como que Dios le ha quitado todo? Usted podría llamarse Job o Jobita. Claro. Entonces Job como que alterca con Dios. Claro que sí. Sí alterca con Dios, porque vean lo que pasa. Ahí sí vámonos al capítulo 38. Jehová le responde a Job. Capítulo 38. Y vean ustedes. Vean ustedes, Job 38, versículos 1 al 4 dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Oiga, solo ese versículo es tremendo. Váyase a buscar usted más atrás entonces qué fue lo que dijo Job. Palabras sin sabiduría. ¿Sabe usted que cuando nosotros estamos en los momentos más críticos, en los momentos más angustiantes, a veces podemos decir cosas faltos de sabiduría? ¿Sí? Bien, y entonces dice, versículo 3, ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás.
Y sigue diciendo: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y sigue el Señor discurriendo. Pero lo que quiero que veamos es: Jehová responde y reprende a Job. Para mí esto es significativo. ¿Quién es ese que habla sin sabiduría? ¿Quién es ese que está diciendo disparates? Cuidado. Versículo 40, 1 y 2 dice allí: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Oiga, yo le pregunté a usted si alguna vez usted le ha preguntado a Dios por qué. A veces le preguntamos a Dios por qué Dios o para qué, porque queremos saber cuál es el propósito de lo que Dios está haciendo, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Pero cuidado, en algunas ocasiones podemos incluso caer, como algunas personas, en torno a este tema del sufrimiento. Hay personas que han caído en un estado en el cual niegan incluso la existencia de Dios. Es que no puede ser que exista Dios si, siendo Dios un Dios bueno, como dicen, permite el sufrimiento. Entonces no puede existir Dios, porque ese Dios que me han dibujado a mí en nada se parece a lo que yo estoy viviendo. Y hay gente que niega por completo al Señor. Pero vea usted, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Y sigue el discurso del libro. Lo que quiero que veamos es que Job sufre, lamenta su situación, y en alguna medida Job cuestiona lo que le está pasando. Job en algún momento dice: oigan, pero que yo he sido justo, yo he sido recto. Vamos a decirlo así: yo he sido bueno, ¿por qué entonces esto está pasando sobre mí? El Señor le responde, y el cierre del libro termina en esto. Vean, el capítulo 42, versículos del 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo: me encantan estos versículos, hermanos, me encantan. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, vean lo que dice Job. ¿Qué dice? Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Y quisiera tal vez hablar de esto un poquito más adelante. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Me encantan estas palabras, hermanos. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso, una vez más, el libro nos plantea la idea de que Dios provoca una respuesta confiada de parte de Job, a pesar de todo lo que está viviendo, por encima de su comodidad personal. Entonces, ¿cuál es el papel del sufrimiento en el plan providencial de Dios? Al menos una de las respuestas que encontramos en la Biblia es esta. Creo que el plan providencial de Dios, hermanas y hermanos, en permitir el sufrimiento en nuestras vidas, entre sus propósitos tiene perfeccionar nuestras vidas. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. De alguna manera, el sufrimiento nos acorrala, pone a prueba nuestra fe. El sufrimiento nos reduce las opciones en la vida, y en esos momentos críticos donde probablemente todo se vea oscuro, solamente la luz de Dios puede sostener nuestras vidas para salir adelante.
Y el resultado final, a pesar de haber tenido que pasar por la agonía del sufrimiento y del dolor, el resultado final puede ser, o al menos se plantea así, el resultado final es un hombre más fuerte, una mujer más fuerte, un hombre más dependiente, una mujer más dependiente de Dios, una persona con mayor convicción de la mano poderosa de Dios sobre su vida. Podemos plantear al menos estas respuestas, por lo menos esta. Como les digo, sobre este tema, hermanas y hermanos, no pretendo dar una respuesta absoluta ni una gama de respuestas completas, pero por lo menos podemos ver en la Biblia, sin lugar a dudas, que Dios quiere perfeccionar nuestras vidas, y a veces, para llegar a ese resultado, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a probar y va a permitir el sufrimiento en nuestras vidas. Segundo, y ya despegándonos del libro de Job, aquí tenemos una lámina repetida, pero vamos a pasarla. Segundo, ¿cuál es el papel del sufrimiento en el plan providencial de Dios? Segundo, podemos decir que es para mostrarnos a Dios. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo número 5, un momentito. El Evangelio de Marcos, capítulo número 5, este relato que es precioso, es maravilloso, usted lo recordará muy bien. Recuerde usted que el Señor va en camino atendiendo la petición de un hombre que le ha solicitado ayuda con la salud de su hija, y en medio de ese camino dice que hay una mujer que tiene un flujo de sangre, y dice que esta mujer desde hacía 12 años tenía este problema, y dice que había sufrido mucho de muchos médicos, había gastado todo lo que tenía, nada le había aprovechado. Entonces esta mujer dice que antes le iba peor, y entonces dice que esta mujer, cuando oye que Jesús está allí, está en la ciudad, entonces ella dice: yo iré, tocaré el manto y seré libre de mi mal. Y en efecto, ella se acerca por detrás sin decirle nada al Señor y le toca, y en ese momento el Señor percibe que sale poder de él, y esta es la pregunta que él hace: ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos le dicen: oye, Señor, pero ¿cómo que quién ha tocado tus vestidos? Si aquí estamos totalmente apretaditos todos, si en esta multitud, ¿cómo que quién ha tocado? Pero Jesús hacía la pregunta porque él había percibido que había salido poder de él, dice el evangelista. Pero más que para eso, ¿sabe por qué lo hace? Porque Jesús va a exponer a esta mujer ante todos. ¿Con qué propósito? Justamente con el propósito de evidenciar la fe de ella. Y esta mujer, vean ustedes, y es que este relato es interesante porque aquí pues no sabemos cuál era la experiencia de esta mujer, pero esta mujer en el relato parece ser una total desconocida. No hay un antes, no hay un después de ella, o sea, de este relato. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? No es como algunos personajes de la Biblia que tenemos una historia previa y tenemos una historia posterior, no. De ella lo que sabemos es esto. Y así es Dios de maravilloso, de infinitamente misericordioso, que a veces, siendo nosotros perfectos desconocidos para Él, a pesar de eso, el Señor en su gloria, en su manifestación de amor, decide bendecir al ser humano. Y lo que quiero que veamos es que, ¿por qué entonces el sufrimiento, en el caso de esta mujer, creo yo, es para mostrarnos a Dios? Para mostrarnos quién es Él y lo que Él puede hacer. Oiga, 12 años de sufrimiento. Había gastado todo lo que tenía. Le iba peor, dice el texto. Pero Jesús estaba allí. Si el Señor está en nuestras vidas, cosas maravillosas pueden suceder en nosotros. ¿Sí o no? Así es. Y hemos sido testigos de la mano poderosa de Dios.
Y entonces el sufrimiento, vamos a decirlo así, el sufrimiento nos permite la oportunidad, mi hermano y mi hermano, vea, yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, cuando estamos en una situación crítica, empezamos a bajar todos los libros de nuestro almacén que hemos aglutinado y decimos, ok, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a solucionar así, voy a responder así, voy a ir acá, voy a ir allá, voy a ir al otro lado. Se nos agotaron las opciones, y cuando se agotan las opciones, ¿qué hacemos? A veces nos pasa eso, ¿no? ¿Qué hacemos? Dios, ya no sé qué hacer. Levantamos la mirada al cielo. Y qué maravilloso que es el Señor. Eso es lo que Él necesita, hermana y hermano. ¿Sabe qué es? Que usted y yo levantemos la mirada al cielo y que digamos, Señor, aquí estoy. Como le dijo aquel leproso a Jesucristo, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, porque en Él radica todo el poder para hacer todo lo que Él quiere. Y si Él quiere, lo va a hacer. Y le dijo al leproso, ¿sabes qué? Quiero ser limpio. ¡Wow! Levantar la mirada al cielo, volver a ver a Jesús. Eso es parte del propósito del sufrimiento en nuestras vidas, hermanos. Volver a ver a Dios, manifestarnos a Dios y lo que Él puede hacer en medio de nuestras situaciones. ¿Sí o no? Estoy inspirado, hermanos. Y no termino, hermanos. Último punto, ya para que ustedes se vayan sintiendo, ¿verdad? Último punto. ¿Por qué? ¿Cuál es el papel del sufrimiento en el plan providencial de Dios para nosotros, los hijos de Dios, los que buscamos hacer la voluntad de Dios, los que tratamos de vivir? Digo tratamos porque somos seres humanos y tenemos que hacer un ejercicio de dependencia absoluta de la buena voluntad de Dios y ejercer nuestra fe para vivir en el camino correcto. Para nosotros, ¿cuál es otro de los propósitos del sufrimiento en este plan providencial de Dios? Hermanas y hermanos, uno de ellos, creo yo, es unirnos y manifestar nuestro amor cristiano. Dice Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan. ¿Y qué dice? Llorad con los que lloran. Si usted se va al libro de Romanos capítulo 12, usted se da cuenta que Pablo está escribiendo allí, hablando acerca de que en Cristo todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, aunque somos diferentes, dice, y tenemos diferentes dones. Pero el apóstol dice en el capítulo número 12 de Romanos que debemos amarnos con amor sin fingimiento. Y dice que nosotros, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades los unos de los otros. O sea, hay todo un ambiente de comunidad allí en el capítulo número 12, y no solo en Romanos 12, todo el Nuevo Testamento. Recuerde la oración de Jesús. ¿Recuerda? Padre, que sean uno como yo en ti y tú en mí, que ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una de las cosas, uno de los propósitos del sufrimiento, ¿sabe cuál es? Que podamos unirnos unos a otros en oración, cuando es de orar, y en respuesta de alguna otra forma cuando requiere algún otro tipo de apoyo los unos para con los otros. Cuando el sufrimiento nos acorrala, Dios nos sostiene, y a veces para sostenernos, ¿a quiénes usa? A los que tenemos a nuestro alrededor. Por eso me gusta en el grupo de oración que tenemos, ahí tenemos un chat y los hermanos colocan, por favor, solicito oración por esto. Nos apoyamos unos a otros en oración. A veces en el grupo de la iglesia alguna persona ha colocado alguna petición y a veces me piden a mí que la coloque yo y la colocamos para que todos los que tengan conocimiento nos apoyemos unos a otros, porque hay un momento difícil. ¿Sí o no? Gloria a Dios. 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 Gloria a Dios.
Hoy nos pidió apoyo nuestra hermana en oración por Mari y toda su familia. Otra persona temprano me pidió apoyo en oración. Y así sucesivamente. El sufrimiento nos permite conocer el amor de otros. Nos permite compartir y manifestar nuestro amor cristiano. Ya ustedes saben que una vez nos robaron a nosotros en casa, hace muchos años, a mí y a mi familia, y nos robaron un montón de cosas. Pero fue tan lindo, ¿saben?, ver a los hermanos de la congregación al día siguiente, porque eso sucedió 5 o 6 de la tarde, cuando nos dimos cuenta del infortunio. Al día siguiente venían desfilando para la casa, televisor, víveres, recuerdo que nos regalaron, creo que hasta una videocasetera, bueno, computadora no nos regalaron en ese momento, ¿verdad? Hubo que comprar otra. Estaba pagando la computadora, todavía me faltaban 2 meses, creo, más de 2 meses cuando nos la robaron. ¡Wow! Se va a ir a pagar una computadora que ya no tenemos, pero bueno, aún así tuvimos que comprar otra y así sucesivamente. Pero en medio de todo eso fue bueno ver a los hermanos apoyándonos y ayudándonos a salir adelante. ¿Me explico? El sufrimiento nos permite ver el amor de otros y a nosotros, cuando es otro el que está sufriendo, compartir el amor para con ellos. Así que por lo menos 3 cosas puedo apuntar el día de hoy. Una de ellas es que el sufrimiento nos permite acercarnos a lo que Dios está queriendo construir en nuestras vidas, perfecciona nuestras vidas. Una segunda cosa es que el sufrimiento nos permite conocer a Dios, ver su gloria. Nos muestra a Dios, ver quién es Él y lo que Él puede hacer, porque justamente cuando nada podemos hacer nosotros, Dios todo lo puede. Como dijo alguien una vez, me gustó mucho esa frase, dice, ¿cómo fue que dijo? Bueno, después cuando me acuerde se lo digo. Y en tercer lugar, el sufrimiento nos permite unirnos unos a otros como cuerpo de Cristo y manifestarnos el amor. No son todas las respuestas, pero al menos son respuestas que están en la Escritura y que nos permiten ver que el sufrimiento no viene de por sí. De alguna manera hay un plan, hay un propósito de Dios hacia el final de ese sufrimiento. Y por eso, como dice aquel himno, ¿se acuerdan? Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Y un refrán que hay aquí en Costa Rica dice, nunca está más oscuro que como cuando va a amanecer. Nunca está más oscuro que como cuando va a amanecer. Y yo creo que yo lo he comprobado en las madrugadas cuando he visto que de verdad cerca del amanecer está como más negra la noche. ¿No le ha pasado a usted? Sí, ¿verdad? Sí, y así pasa a veces en las pruebas de la vida, cuando sentimos que se nos van cerrando los caminos y las puertas en medio del sufrimiento. Justamente allí es que Dios es especialista en eso, ¿no? Llega Dios, no llega tarde, no llega cuando yo espero, eso sí es cierto. A veces yo digo, Dios, yo quiero que actúes en esto ya, no, y a veces el Señor no actúa ya. No llega cuando yo lo deseo, pero llega siempre en el momento oportuno, en el mejor momento, para la gloria de su nombre y para la edificación nuestra. Amén. Pongámonos en pie, hermanos, y alabemos a Dios y gocémonos, porque en su plan providencial, aunque haya sufrimiento, hay propósitos perfectos en nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Señor del cielo, te bendecimos. Te damos gracias. Podemos confiar en que aunque el sufrimiento no es grato, porque no es grato, es difícil de sobrellevar. El dolor no es algo que nosotros estemos buscando. En realidad, siempre buscamos estar bien y mejorar. Pero podemos estar seguros, Dios,
que en tu plan providencial, aunque a veces permitas el sufrimiento en nuestras vidas, siempre tienes propósitos perfectos y buenos. Señor, y en última instancia, aunque hoy no lo mencionamos en esta reflexión, pero lo tenemos en nuestra mente, recordamos siempre aquella palabra que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo redunda para construir en nosotros esa perfecta voluntad tuya, lo que tú quieres producir en nosotros. Y como lo dice justamente en el contexto de ese pasaje, esto tiene que ver con que nos acerquemos cada día más a la imagen de Jesucristo. A veces en medio del sufrimiento actuamos con falta de sabiduría, porque tal vez de oídas te hemos conocido. Y hay que entender lo que esta frase significa. Entender, oh Dios, que de alguna manera hay algo más allá hacia donde tú nos quieres llevar día a día. Y a veces el sufrimiento está en la ruta hacia eso a lo que tú nos quieres acercar. Pero te damos gracias porque Dios, no estamos solos. Y el sufrimiento no viene de por sí. Algún propósito, Señor, en tu maravillosa gracia, tú estás alcanzando. Danos la capacidad de ser sabios y de aprender. Que el sufrimiento no nos haga aborrecerte, porque hay gente que incluso ha terminado aborreciendo a Dios. No, sino que el sufrimiento nos haga acercarnos más a ti, porque eres tú y solo tú el que nos puede sostener en esos momentos difíciles y críticos de nuestra vida. Gracias, porque podemos entender a la luz de tu palabra que aunque el sufrimiento es también una consecuencia del pecado, pero podemos ver que tú, oh Dios, perfeccionas nuestras vidas aún a través de esos momentos difíciles. Tú tienes planes y propósitos. Confiamos en ti. Que nuestra fe se fortalezca, que nuestra fe se vea avivada en medio de esos momentos críticos de nuestra vida. Hoy y siempre, una vez más, seas exaltado por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, hermana y hermano. Podemos saludarnos. Que Dios les bendiga.